en un sentido incrementalista. Planteaba una serie de propuestas en relación a esos principios, complementando esos principios que hemos visto: principio de autonomía financiera, principio de coordinación, de solidaridad, de lealtad. Creo que hay muy poca lealtad de la propuesta de la financiación solidaria de Cataluña, y por eso concretaba esos principios en clave de reforma constitucional. Señalaba, por ejemplo, que en relación a la suficiencia financiera, esta tenía que articularse a modo de garantía de recursos bastantes para atender las competencias que corresponde ejercer a las comunidades autónomas, ¿no? Muchas veces en el Estado autonómico hemos estado acostumbrados a ver cómo las comunidades autónomas esgrimían lo que llamamos las competencias trofeo, ¿no? Lo que está haciendo ahora el país, el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, para liderar un poco esa reclamación del autogobierno en su territorio, o incluso, por ejemplo, lo que hace Cataluña ahora mismo con las cercanías, ¿no? Competencias trofeo, pero que luego se tienen que gestionar y, lógicamente, se tienen que financiar. En segundo lugar, el tema de la igualdad, lo que suponía que el sistema debía proporcionar a todas las comunidades autónomas, decía la propuesta constitucional que se defendía desde la Comunidad Valenciana, recursos suficientes para alcanzar niveles similares de prestaciones y servicios públicos. Lo hemos visto, ¿no? Ni siquiera ya se garantizan esos servicios básicos que afectan a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales más elementales, ¿no? Incluida la dependencia, por cierto, un debate también muy interesante, el de cómo se planteó el tema de la financiación de los servicios de dependencia con distintos niveles, donde el Estado desde el primer momento, desde el minuto uno, no contribuyó fundamentalmente a esa financiación de los niveles básicos a los que se había comprometido, además a través de una ley que precisamente se basaba en ese criterio competencial que empieza con el que empieza el artículo 149, que es el principio de la garantía de igualdad de los derechos entre los españoles, ¿no? El tema de la reducción de la discrecionalidad apelaba a ese documento constitucional. Yo me pregunto si no hay mayor discrecionalidad, lógicamente, que plantear un concierto singular en estas circunstancias, como el que ahora se plantea, dando transparencia, decía el documento, ¿no? ¿Qué transparencia hemos tenido si al final estamos ante un acuerdo entre bambalinas, entre partidos políticos que hoy dicen una cosa, mañana dicen la otra, y que ni siquiera sabemos fundamentalmente cuál es la letra, la verdadera letra, la auténtica letra fundamentalmente de la propuesta? Y por último, por si fuera un poco, digamos, como conclusión, apelaba a la lealtad institucional, ¿no? Lógicamente, la lealtad institucional del Botani únicamente miraba fundamentalmente hacia Madrid y denunciaba eso que tanto les gusta del dumping fiscal de la comunidad de la señora Ayuso, ¿no? Que es un poco el objetivo a batir, ¿no? Cuando realmente la lealtad institucional fundamentalmente que teníamos que tener en cuenta es la que han demostrado, por ejemplo, los catalanes, y en particular un conjunto de catalanes, porque no es todo el pueblo catalán, al plantear una propuesta de ruptura con España que arranca precisamente y fundamentalmente a partir del momento en el que se les niega el pacto fiscal en el 2017, ¿no? En ese sentido, habla de multilateralidad. A veces se nos intenta tranquilizar, y de hecho lo hemos visto en los épicos fundamentales de la conferencia del Partido Socialista esta semana, ¿no? Popaje, ¿no? Diciendo, bueno, pues es que es multilateral, el de Asturias, Barón también diciendo que es multilateral. Bueno, es que la multilateralidad, digamos, es una dinámica propia del federalismo, pero la dinámica que rige este acuerdo es la dinámica confederal, totalmente la contraria, ¿no? Parece que a algunos les tranquiliza que se adopte fundamentalmente en un foro multilateral, pero es que el gobierno, para adoptar esa propuesta de concierto singular, simplemente tiene que conseguir una comunidad autónoma. Por cierto, le basta con que vaya la que nunca va a esas reuniones del Consejo de Política Fiscal, que es precisamente la que quiere articular ese nuevo acuerdo. Y luego simplemente tiene que aprobar por mayoría absoluta la reforma de la ley orgánica. Y ya sabemos que en estos equilibrios parlamentarios el Partido Socialista pues es un crack, fundamentalmente porque consigue articular mayorías en función de las necesidades.
Es cierto y es importante señalar que aquí hay una fuerza política que supeditó el apoyo a la gobernabilidad de este gobierno para actualizar el sistema de financiación, para mejorar la financiación financiera de los valencianos, y está incumpliendo claramente ese compromiso de legislatura que planteó en relación al apoyo parlamentario de esas fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que al final y en definitiva la idea de esa financiación que plasmaba el acuerdo constitucional era una especie de propuesta de máximos que planteaba un poco todo el oxímoron de la Comunidad Valenciana en relación un poco a esa propuesta, una propuesta de financiación, ¿no? Hemos tenido reuniones de expertos, ¿no? El acuerdo de la propuesta de expertos en el 22, después ha venido esa propuesta de financiación singular y hoy nos encontramos también fundamentalmente con esa propuesta del informe del Senado, que en definitiva un poco es un planteamiento técnico en relación a por qué es inconstitucional o cuáles son las razones jurídicas fundamentalmente de rechazar esa propuesta. Y vuelven sobre los mismos argumentos: suficiencia financiera para garantizar fundamentalmente esos servicios sociales básicos que ya aquí en la Comunidad Valenciana no se están garantizando precisamente por esa infrafinanciación que hemos visto que tiene un origen, digamos, plural, de muchas circunstancias, pero sobre todo uno crónico y que necesariamente tiene que ser de alguna forma mitigada en las próximas fechas. Ni siquiera, digamos, ese fondo de nivelación, que sería un poco como una solución, un puente que se planteaba en tanto en cuanto ese sistema de financiación se renovaba, nos sirve ya de mucho en relación un poco a la gravedad que va tomando el asunto, ¿no? La pasada legislatura hubo una comisión de investigación en las Cortes Valencianas donde se debatió sobre la emergencia de esa deuda pública que estaba alcanzando pues unos niveles realmente alarmantes, ¿no? El tema de la equidad con el equilibrio, solidaridad, autonomía, que en definitiva es un poco navegar sobre esos principios que regulan nuestra Constitución. El problema no son los principios, el problema es cómo luego esa legislación de desarrollo orgánico de la Constitución, digamos, los concreta, ¿no? El tema de la transparencia, nuevamente, ha sido uno de los elementos que ha incidido el Senado, y fundamentalmente el tema de la corresponsabilidad, un mantra que prácticamente se repite tras cada una de las modificaciones del sistema de financiación y que ha permitido una mayor participación en los tributos del Estado de las comunidades autónomas sin que se pueda hablar de esa corresponsabilidad, porque no solo está la corresponsabilidad de los ingresos, sino fundamentalmente también la del gasto. En la medida en que hagamos corresponsable de esos ingresos a las comunidades autónomas, podremos también responsabilizarnos también de una política de eficiencia en el gasto. Y por último, básicamente el tema de las reformas de conjunto, ¿no? El resultado que tenemos que plantearnos es si realmente ese resultado de la financiación singular, y todo apunta a que no, va a permitir una reforma en conjunto del modelo más inclusivo y que beneficie al conjunto del sistema, ¿no? Muchas veces en los debates sobre la financiación autonómica se planteaba, ¿no?, que había que romper los statu quo, ¿no? Pero es que aquí no es que rompamos el statu quo, es que aquí nos cargamos directamente el sistema de financiación autonómico y, por lo tanto, pues es bastante razonable hacer como nuestros senadores, que han dicho que no en base a ese informe técnico a la propuesta singular para Cataluña, y son otros los que van a tener que explicar fundamentalmente por qué, llamándose un partido federalista, fundamentalmente defienden una lógica confederal que nos lleva al absurdo, que nos lleva fundamentalmente a esta situación que vivimos y que se plantea básicamente en muchos y más órdenes, ¿no?, que lógicamente el sistema de financiación. Yo lo dejo aquí para no demorar mucho más la clausura de este congreso a manos de nuestra consejera de Hacienda, y por lo tanto pues les agradezco la atención prestada. Gracias.
Bueno, pues hemos llegado al final de este congreso y el broche de oro lo va a poner la consellera de Hacienda y de Economía de la Generalitat Valenciana, nada más que nada menos. Le agradecemos muchísimo que haya venido a clausurar y, bueno, y a contarnos también. Seguro que nos va a decir la cuestión de la Generalitat. Ella forma parte del Consejo de Política Fiscal Financiera, por lo tanto también es una autoridad en la materia. Yo, antes de darle la palabra, quiero agradecer a todos los ponentes por sus intervenciones tan interesantes. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. Los alumnos, ya lo veréis, como lo notaréis luego a la hora de los exámenes y de las calificaciones, os lo aseguro que sí. Y bueno, sin más, le doy la palabra a la honorable señora Ruth Merino. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Vicente, gracias, Bruno, y a los asistentes, también a los que están de forma telemática, a los conferenciantes. Bueno, decía Mariano que por respeto institucional, que yo de verdad que me hubiera encantado realmente, olvidándome de la institución, de estar aquí desde el principio, porque solamente este rato que he estado me ha servido. Bueno, al final es que estoy todo el rato asintiendo porque comparto muchísimas cosas, pero poco que he podido escuchar. A Paco Pérez le he escuchado en muchas ocasiones y también, bueno, tenemos esas oportunidades de debate sobre este tema y sobre muchos otros, pero principalmente centrados en la financiación, ¿no? Y de verdad que encantada de poder asistir y yo voy a ser breve, de verdad, ya no son horas, pero hay mucha gente joven que está deseando volver a sus casas o irse por ahí a dar una vuelta. Pero sí que me gustaría, pues además de agradecer la oportunidad de plasmar un poco la visión de la Generalitat. Antes ha estado el secretario autonómico de Hacienda, que quizá ha hecho una elaboración un poquito más técnica, pues algo un poco más político. Y que más político, Mariano lo comentaba ahora, de ese informe que se debatió ayer mismo en el Senado, en la Comisión de Comunidades Autónomas, en la que tuve el honor y el privilegio de intervenir. La verdad es que fue una mañana interesante. Pudimos oír allí a pues, miembros de Esquerra Republicana, de Junts y otros partidos de H. Bildu, y bueno, aquí estamos muy metidos en lo nuestro de la Comunidad Valenciana, pero sí que fue una oportunidad de ver esa visión diferente, ¿no? Y de verlos en primera persona defender este acuerdo que aquí, pues bueno, estoy segura de que habéis comentado esas implicaciones negativas que tendría en general para el resto de comunidades de España y concretamente para la Comunidad Valenciana, que es a la que yo vengo a representar allí. Pues lo defendieron algunos y no puede ser de otra forma. Yo en mi intervención pues fui crítica desde un punto de vista no tan técnico, aunque también, pero también más político, ¿no? Desde el punto de vista de quien va a representar a más de 5 millones de ciudadanos, de valencianos y de valencianas, que ya han sufrido bastante con el sistema de financiación durante tantos lustros, que ya han reivindicado con tanta, ¿no?, potencia y con tanta fervor muchas veces en las calles, compartiendo esa petición con sindicatos, con patronal, partidos políticos, la sociedad civil en general, y simplemente porque estamos convencidos